está, ¿no? No, sí, ahora sí. Bueno, a ver, resulta que el que ha organizado todo esto estaba más pensando en cómo que esto saliera bien en conjunto y no ha pensado mucho en a ver qué dice. Y bueno, yo sobre el tema de la conciencia todavía no tengo algo consistente que explicar. Lo siento, pero es un tema muy difícil y tengo algunas cosas así pensadas, pero no tengo algo consistente que pensar. Y dije, bueno, a ver, ya que organizo esto, al menos que diga algo al final, ¿no? Había pensado en hablar sobre las diferencias fundamentales, dada la conferencia que vimos el sábado pasado en Barcelona, entre las ciencias físicas y químicas y las ciencias médicas y las psicológicas y las sociales por otra banda, ¿no? Que se ve que hay diferencias fuertes. Sobre todo las diferencias están en que las relaciones causales en las ciencias físicas y químicas están mucho más claras que en las ciencias médicas incluso y las sociales, ¿no? Están mucho más claras las relaciones causales en la física y en la química. Por ejemplo, el caso famoso de las epidemias de leucemia infantil en las zonas deprimidas, que mucha gente pensó que la causa eran las líneas de alta tensión, ¿no? Se llegó a decir que la leucemia infantil se debía a las líneas de alta tensión y mucha gente lo pensaba así. Luego se vio que no hay una relación causal, desde el punto de vista físico no ha de haber una relación causal entre los campos electromagnéticos creados por las líneas de alta tensión y la leucemia infantil. Lo que pasa es que en las zonas deprimidas pasaban líneas de alta tensión. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estudiaba que en Hospitalet pasaban líneas de alta tensión. Luego las enterraron. Bueno, pues no es que la leucemia infantil se debiera a la acción, a los campos electromagnéticos de las líneas de alta tensión. Se debía a que estaban los que sufrían mayormente leucemia infantil estaban en zonas deprimidas. Y en las zonas deprimidas precisamente hacían pasar la línea de alta tensión al descubierto. Bueno, el caso es que no tenía muy claro qué tenía que decir aquí. Pero... igual que yo, Sánchez, no te preocupes. Pero bueno, igual que yo, no te preocupes. el caso es que al final digo, bueno, aquí este señor, el señor Rafael Budrich, nos quiere hablar de la lógica cuántica. También me dijiste que ibas a hablar de la lógica de lo que se planteaba Quine sobre la lógica, que las leyes de la lógica... El punto de que él pensaba que la lógica se puede someter a experimentación. Que, bueno, al final no se ha hablado de esto, pero bueno, al final... Bueno, te he dicho que sí. Bueno, tenías razón. El caso es que parece ser que la lógica cuántica es una manifestación de alguna manera de que las leyes de la lógica son experimentales, no son a priori, no se establecen de manera a priori, como siempre hemos creído, ¿no? Desde Aristóteles incluso antes. Y bueno, yo quisiera poner mi punto de vista, espero no alargarme demasiado, en este asunto. Él ha expuesto su punto de vista, yo expondré el mío. La primera cuestión es, ¿cómo surgió la lógica cuántica? Bien, el señor Rafael Budrich nos ha hablado del principio de incertidumbre de Heisenberg, que matemáticamente se expresaba así, ¿vale? Así. Todo el mundo lo ha visto esto, ¿no? Esto está en los libros de bachillerato. Delta X, o sea, el intervalo posible de posiciones de un electrón o de una partícula subatómica cualquiera, multiplicado por el intervalo de posibles valores de la cantidad de movimiento. Aquí aparece la cantidad de movimiento de la componente X. Ya sabéis que la cantidad de movimiento, esto creo que lo saben casi todos, es un vector. Tiene sus tres componentes, la X, la Y y la Z. Bueno, en muchos libros de física, de bachillerato, o sea, no hace falta irse a la universidad, aparece esto, que el producto de esto por esto es mayor o igual que la constante de Planck. Ahora, bueno,
no vamos a hablar de la constante de Planck, dividido por 2pi. Aunque seguro que a la gente le sonará esto de la constante de Planck, ¿no? Y con esto decían, bueno, muchos libros lo dicen, ¿no? Esto significa que no se puede determinar con total precisión a la vez la coordenada X de un electrón y la coordenada X de la cantidad de movimiento, ¿no? Que la cantidad de movimiento pues indica la velocidad, ¿no? De la partícula, multiplicada por la masa. Eso es 4. ¿Eh? 4, no 2, 4pi. Ah, es 4pi, h partido por 4pi. Sí, sí. Lo siento. En todos. Vale, es h partido por 4pi. Bueno, pues entonces lo voy a No, ya rectificar. está. Si me dices que es 4, cogemos aquí un 4, venga. No es tocar las narices y no tenías que ver. Bueno, da igual. Sí, cállate, pesado. A ver, estas son cosas que... Bueno, entonces, decir lo siguiente. En realidad, el que escribió esto por primera vez fue el señor Heisenberg. De ahí lo de principio de incertidumbre de Heisenberg. Pero en realidad Heisenberg no quería decir lo que se dice normalmente cuando se habla de esta desigualdad. En realidad, la delta de x no es posibles valores de x, sino la desviación típica de valores de x. Bueno, a ver, aquí habría que hablar de los experimentos de difracción electrónica. Y en los experimentos de difracción electrónica se observa pues que los electrones impactan en diferentes puntos después de pasar por una ranura. En realidad en la práctica son muchas ranuras. Y al pasar por una ranura resulta que no se comportan como partículas clásicas. Presentan una distribución de impactos en la pantalla. Y lo que Heisenberg en realidad trataba de escribir no era intervalo de posiciones, sino la desviación típica, la de la distribución de impactos en una pantalla. Pues esto multiplicado por ¿esto qué es? La desviación típica de distribución de cantidad de movimientos. Esto se medía pues mirando la desviación de los electrones después de pasar o las supuestas desviaciones de los electrones después de pasar por las rendijas. Bueno, resultaba que el producto por esto es mayor o igual que h partido por 4pi. Y esto es lo que en realidad quiso escribir el señor Heisenberg. Esto está explicado en este libro, publicado en Alemania en 1970, traducido al español en el 79 por Luis Molines, y lo podéis aquí, el detalle de esta historia lo podéis aquí ver. Bueno, lo que pasa que, bueno, yo comento esto simplemente para ver un poco la historia del asunto de por qué, de dónde sale lo de la lógica cuántica. Perdona, y tomar una u otra es como decir principio de indeterminación o principio de incertidumbre. Bueno, ¿Qué palabra preferís? ¿La de indeterminación o de incertidumbre? Determinación. Yo prefiero eso, lógicamente. Pero, sí, bueno, es sutil los físicos... Le puedes dar el significado que quieras. para mí tiene que ver un poco con lo que está explicando con estas dos cosas. A ver, Con las dos encajan. a donde quiero ir a parar es lo siguiente. El hecho de que el producto de esto por esto sea mayor o igual que h partido por 4pi, en realidad no implica, lógicamente, aplicando la lógica clásica, no implica que no se pueda determinar a la vez de manera exacta la posición y la velocidad. No implica eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos llegar a esta conclusión? Resulta que podemos establecer, haciendo medidas estadísticas, la desviación típica de la altura de los japoneses en los años 60, multiplicarla por la desviación típica
de la edad de los japoneses, de cada, ¿vale? Y el producto de estas dos cosas también resulta que es mayor o igual que